Génesis 12, donde dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vimos que esa bendición a todas las familias de la tierra era la intención primaria de parte de Dios, pero que después en la venida del Señor Jesucristo se hizo la definición entre aquellos que no aceptaron el plan propuesto por Dios para que fueran bendición todas las familias, y solamente aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos las familias en toda la tierra que van a ser de bendición y deben ser de bendición a los demás. Por eso hay consejos a los matrimonios, porque el matrimonio es la célula primaria de la familia. Dijimos también que dentro de las familias que son bendición a toda la tierra, que somos los creyentes, hay una subdivisión ahí que es la familia natural y la familia espiritual, que la familia natural la componen los esposos, los hijos, los padres, los cuñados, sobrinos, tíos, etcétera, etcétera. Esa es la familia natural. Dentro de los inconversos y dentro de los creyentes también, porque los creyentes estamos viviendo en el mundo. El Señor no nos quiso sacar del mundo y le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, que nos guardara del maligno, pero que no nos sacara del mundo. Por lo tanto, la familia natural existe entre nosotros, pero también existe la familia espiritual, que la formamos todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es decir, la Iglesia. Hemos terminado ayer con aquel clamor y aquella seguridad que, creyendo que será al ser salvo, podemos hacer salvos a todos los de casa. Este clamor es un clamor que ha venido otra vez esta mañana, y que entendemos que debemos tener seguridad, no estar nerviosos por esto, y esta seguridad la tenemos también en el clamor de mi consuegra, mi consuegra linda. No sé, ¿tengo mi consuegras feas? No tengo consuegras feas. Mi consuegra linda, mi consuegra que ha recibido del Señor ese clamor, ese angustioso clamor por los hermanos de las iglesias que se nos han quedado allí, de las cuales hemos tenido que salir para buscar más luz del Señor. Pero tenemos la seguridad de que Dios nos ha escuchado esta mañana, y nuestra casa, con todos nuestros hermanos en la fe, vamos a llegar a ese conocimiento, vamos a creerlo y mantenernos en esta seguridad. Hoy vamos a seguir con el tema de la familia, pero vamos a circunscribirnos más en el comienzo de la familia, que es el matrimonio. En Efesios 5, no busque porque no lo vamos a leer, porque esto lo leemos en todos los casamientos, dice algo que no les gusta nada a las mujeres, que es que tienen que estar sometidas a sus maridos. Por eso no lo vamos a leer, solamente lo vamos a recordar, por si las moscas, por si hay alguna duda. Pero dice bien claro que así como la Iglesia está sometida a Cristo, las casadas deben estar sometidas a sus maridos. Por supuesto, cuando tratamos un tema puntual como el que estamos tratando del matrimonio, como podríamos tratar otros temas puntuales, hay una explicación general y hay una explicación particular según cada caso. No podemos medir por el mismo rasero a todos los matrimonios.
porque hay matrimonios mixtos donde el marido no es creyente, la mujer sí, o viceversa. Dentro de los matrimonios bien constituidos, que los dos son creyentes, hay problemas de comprensión, etcétera, etcétera, que estos se deben tratar de una forma particular, de una forma personal. Nosotros, en cuanto al divorcio, al tema del divorcio, discrepamos de otras organizaciones eclesiásticas acerca del divorcio, porque entendemos que cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Hay una medida estándar, pero no siempre se puede aplicar en todos los casos, tanto en el divorcio como en otras materias. Vuelvo a repetir, asuntos puntuales tenemos que tratarlos aparte. Por eso yo no soy muy amante de ciertas preguntas que se hacen en público, porque hay asuntos que tienen que tratarse particularmente. Pero sí, lo que encontramos como regla general lo tenemos que decir y tratar, para que no tengamos que tratar después asuntos particulares, tratar de ajustar nuestra vida matrimonial a los códigos que dice la Escritura, y no tenemos que tratar después cosas aparte. ¿Me explico bien? Es de regla general que la esposa esté sometida al marido, como dice la Biblia en Efesios 5. Pero hay casos que hay maridos, por ejemplo, tan salames, que si uno se les somete a él, está haciendo algo que no corresponde. Por eso digo que son casos particulares, no los vamos a tratar. Hay maridos que somos salames. Hay maridos que somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que corregirnos. Hay mujeres, sin embargo, que teniendo que estar sometidas a maridos que no son salames, que son jamón serrano, jabuco, están sometidas y no debieran estarlo. Por eso son casos particulares. Pero vamos a ver, esto es desde el punto de vista nuestro, pero vamos a ver desde el punto de vista de Dios qué pasa con el matrimonio. Y vamos a leer en Gálatas el capítulo 3 y el versículo 28 de Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios, dice la Biblia, que no hace acepción de personas, y tan persona es el hombre como la mujer. Son distintos, pero son personas. Y desde el punto de vista de Dios, no hay esta diferencia que cuando nos ajustamos a la letra de Efesios 5, no nos ajustamos al contexto que es toda la Biblia, no nos ajustamos al espíritu, entonces hacemos valer los machos, hacemos valer nuestros derechos y decimos a la respondona de nuestra mujer, porque las hay, les decimos: tú no estás de acuerdo con la palabra porque no estás sometida a mí. Tenemos razón si tenemos en cuenta que los dos somos uno. Y esta es la intención de Dios al formar el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, también lo dice en Efesios 5, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne o una sola cosa. Por lo tanto, nos interesa qué es lo que opina Dios, qué es lo que Dios ve en el matrimonio. Y por lo tanto, si es lo que Dios ve en el matrimonio, nosotros debemos ajustarnos para que sea verdad lo que Dios ve. No sea una mirada solamente de tolerancia, decir, bueno, ya llegará, sino que tenemos que ajustarnos de tal manera que si Dios ve entre los dos uno, sea en realidad que entre los dos son uno. ¿Me explico? ¿Me ayuda con un amencito? Amencito solamente, amén, es flojito. Muy bien. Por lo tanto, el matrimonio no debe estar dividido jamás. Jamás debe haber discrepancia en el matrimonio. Se debe conciliar los puntos de vista en el matrimonio. Si nos ajustamos a los códigos que encontramos en la Sagrada Escritura, no encontraremos dificultad a que esto sea posible. Vamos a ver. Dios quiere, de acuerdo a la oración pontifical del Señor Jesucristo, que toda la Iglesia, los que componemos la Iglesia, seamos una sola cosa. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Jesucristo ha sido enviado a ser la redención de la humanidad. Si Él lo quiere para la Iglesia, lo quiere tal como hemos leído en Gálatas 3:28, lo quiere también para la familia, que empieza con el matrimonio. Efesios 5, la mujer es el cuerpo, la Iglesia. El varón es la cabeza, es Cristo. Es el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, la figura tenue o primaria, no tenue sino primaria de la Iglesia, el sacramento de la Iglesia, de la formación, de la constitución de la Iglesia, es el matrimonio. Y si el Señor Jesucristo quiere que la Iglesia sea una sola cosa, el matrimonio tiene que ser una sola cosa. Y el mismo proceso que tiene que suceder en la Iglesia es el mismo proceso que tiene que suceder en el matrimonio. El objetivo es que seamos una sola cosa. El objetivo de la Iglesia, el objetivo del matrimonio, que sacramentiza a la Iglesia, tiene que perseguir el mismo objetivo. Por lo tanto, ¿estamos? ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien. ¿Cómo llegamos a esto? Porque no me va a negar que usted se pelea con su esposa y con su esposo. Yo encontré un matrimonio que dice que hace como 8 años y nunca han peleado. Casi me agarra un infarto. Porque mami y yo nos peleamos, pero bastante, ¿eh? Y somos un buen matrimonio y nos peleamos entonces. ¿Vos no te peleas nunca con Dino? La única que no se pelea es Liliana con Beto. ¿También te peleas a veces? Muy raro, sí, porque vos sos una sometida, claro. ¿Cómo llegamos a esto? La misma manera que tenemos que llegar y que nos lo aclara Efesios 4. Y Efesios 4 nos dice precisamente esto, que hay 2 clases de unidad, la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. La unidad del Espíritu es
Cuando marido y mujer, y vamos a tomar el ejemplo de matrimonio, no de iglesia, sino de lo que sacramentiza o simboliza la iglesia, que es el matrimonio, puede llegar que marido y mujer tengan diferentes puntos de vista, pero si hay la unidad del Espíritu, si ya tenemos claro que somos el uno la iglesia y el otro Cristo, si ya nos damos cuenta de que el matrimonio es el sacramento, lo que simboliza la iglesia, y el Señor Jesucristo como jefe de ella la esposa y él el esposo, cuando ya tenemos esto en vista, sabemos que podemos discrepar, pero no debemos pelear por la discrepancia. Si no, no hemos llegado ni siquiera a la unidad primaria para poder escalar escalones hasta llegar a la plenitud de Cristo, que tenemos que llegar juntos, según nos decía ayer el pastor Rubén Naranjo. Entonces, vamos a suponer que tenemos diferentes discrepancias y que tenemos algo que tenemos que eliminar. Si tenemos la unidad del Espíritu, vamos a eliminar las peleas. Porque lo que nos dice Efesios 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No estamos diciendo que cada uno tiene que el uno tiene que pensar igual que el otro, que el marido dice así, que eso es blanco, y la mujer lo ve gris o lo ve negro y tiene que decir que es blanco. No es eso. Es discrepar en diferentes opiniones, pero no pelear por las discrepancias. Y esto es lo que se llama la unidad del Espíritu, que esta unidad Dios la provee a la iglesia, la provee al matrimonio para que haya paz, para que Liliana no se pelee más con Dino, para que yo no me pelee más con Doña Rosa, para que Luis, que como hablamos de peleas ya se va, no quiere pelear. ¿Me entiende, verdad? Respetarnos aun cuando discrepamos en diferentes opiniones. Esto es hermoso, ¿no? Está bien, mi señora dice que me ponga la corbata verde, yo me quiero poner la azul y me pongo la azul, y ella se pone su sombrero de color de rosa y listo, y a mí no me gusta y a ella no le gusta mi corbata azul, pero nos respetamos y no peleamos, cosa que no hacemos mi señora y yo, porque cuando cuestión de corbatas nos peleamos todos los días. Yo le digo esto, ella me pregunta, ¿qué corbata te vas a poner? Me pregunta, ¿qué corbata te vas a poner? Yo digo, la verde. Dice, no. Digo, entonces, ¿por qué me preguntas? Que no me pregunta, que me diga directamente, te pones la corbata roja y yo me pongo la corbata roja. Pero a mí me pasa lo mismo que a usted. Gardelini no tiene problemas porque nunca lleva corbata. Está bien, ¿no? Esta tarde corbata, ¿eh? La que le guste a Liliana. ¿Pero tienes alguna corbata? ¿Me entienden, verdad? Poder discrepar, pero no pelear. Porque al fin y al cabo, tenemos que llegar a pensar lo mismo. Porque algunos se conforman con esto, tener diferentes gustos,
pero no pelear, poner violín en bolsa, ella tira, yo aflojo, porque si ella tira y yo también tiro, va a pasar algo, se va a romper la soga. Uno tiene que tener la viveza, tanto el marido como la mujer, de saber cuándo tirar o cuándo aflojar. Esto es la unidad del espíritu, que no es lo ideal. Eso no es ser uno, eso es ser dos. Uno que piensa de una manera y otro que piensa de otra manera. Pero de la manera que nos ve el Señor, dice, ni varón ni mujer, sino uno en Cristo. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola persona, una sola cosa, como le pidió el Padre al Hijo al Padre, que sean una sola cosa. Lamentablemente, algunos dicen por suerte, pero yo digo lamentablemente, solamente me queda media botella de vino. Saben eso, ¿no? Del catalán y el andaluz. En España se usa esto, aquí también lo he escuchado, pero no sé a qué regiones se refiere. Pero el catalán es un hombre previsor. Y cuando tiene media botella de vino se lamenta porque solamente tiene media botella de vino. Pero el andaluz, que es un hombre alegre, optimista, cuando tiene media botella de vino dice, todavía tengo media botella de vino. Yo no digo que sea una bendición el discrepar y no pelear. Otros dicen que sí, es una bendición no discrepar y no pelear. Si no existiera otra clase de unidad a la que tenemos que seguir, estaría perfecto. ¿Qué más queremos? Que haya paz en una casa. Nos respetamos, es signo de buena educación, es signo de madurez, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero como sigue la Biblia, sigue Efesios 4 y llega al versículo 11 y es donde dice, el Señor puso primeramente apóstoles, después profetas, después evangelistas, después pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de equipar plenamente el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A una estatura, la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe es no respetar la discrepancia, sino que no haya discrepancia. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis todos de una misma mente y de un mismo parecer. Es decir, ya no es aquello de discrepar en la diferencia, es decir, de respetar en la discrepancia, sino que no hay lugar para discrepar porque pensamos lo mismo. Qué bien, ¿eh, mujeres? A simple vista tendrían que ser ustedes que se agacharan a la voluntad del marido porque tienen que estar sometidas. ¿Lo dejamos ahí? Pero tenemos que fijarnos en el espíritu, no en la letra. Y la letra nos dice algo que tenemos que cotejar con el espíritu. Tenemos que llegar a un mismo criterio porque somos una sola cosa. Lo fácil sería esto, y matrimonios que sí, hay gente que no quiere pelear. Yo conozco maridos, no salames, pero medio longaniza, alguna cosa así, que para no pelear siempre dicen sí, querida, yo tengo la última palabra, sí, querida, sí, querida. Yo tenía un amigo que decía, yo en mi casa mando yo. A mi señora le digo, si no me compras una escoba nueva, no voy a barrer. Y tenía la última palabra también.
Hay gente que se conforma, hay mujeres también tan buenas, bonachonas, que para no pelear le dicen sí querido también. Tanto hay para un lado como para otro, ¿no es verdad? Bueno, ¿cuál es el secreto? Esto en la iglesia también es lo mismo. Estamos corriendo los mismos andarivel que la iglesia porque somos el sacramento, lo que simboliza la iglesia, el matrimonio. Y de la misma manera que la iglesia tiene que alcanzar la unidad de la fe, que es pensar lo mismo, de la misma manera tiene que llegar el matrimonio a ser de un mismo criterio, de un mismo pensamiento, de un mismo parecer, ser unánimes en las decisiones. ¿Y cómo llegamos a esto? Llegamos a esto leyendo la Escritura, abriendo nuestro corazón a la lectura de la Biblia. Así llegará la iglesia a la unidad de la fe cuando dejemos nuestros argumentos y los pongamos a la clara luz de la Sagrada Escritura y que nos ilumine la palabra, no nuestros pensamientos, no nuestros argumentos, no nuestras discusiones, no nuestros pareceres particulares, sino que nuestros pareceres, nuestras argumentaciones estén bajo la luz de la palabra de Dios. Y no pretendamos hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y si me toca poner violín en bolsa a mí, por la luz de la palabra, pongo violín en bolsa. Y si le toca a ella, pone violín en bolsa ella, porque estamos iluminados por la palabra de Dios. Amén. Esto es llegar a la unidad de la fe. ¿Qué otra cosa hay para esto? Siempre vamos a Efesios 4, después usted lea, estudie, profundice Efesios 4. Y dice que para llegar a la unidad de la fe está el ministerio, está puesto el ministerio, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están puestos precisamente para que lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe tendrán valor los ministerios, tanto apostólicos como proféticos, como evangelistas, como de magisterio, como pastorales. O sea que hay dos cosas para llegar a este mismo criterio, a esta misma mente, a este mismo parecer, para que superemos el tragar saliva para no pelear, el que superemos la unidad del espíritu, el que superemos las discrepancias y lleguemos a la unanimidad. Para esto hay dos cosas. Primero, la luz de la palabra de Dios. Y segundo, el sometimiento a los ministerios que para eso han sido puestos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Y para qué todo esto? ¿Sabe para qué? Para lo que el Espíritu nos ha guiado en estos días. Para atender nuestra casa, para que nuestra casa, la voz de Josué resuene y sea el mismo pensamiento de Josué y el mismo pensamiento de Josueito. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Para qué necesitamos ser uno? ¿Para qué Dios nos ve uno? Para que nunca diga la mujer, bueno, Dios te ha llamado a ti, no me ha llamado a mí. O que le diga el marido a la mujer, tú vete a misa y yo me quedo en casa. Sino para que salgan. ¿Han entendido bien lo que estoy diciendo? El llamado
al matrimonio, a servir al Señor, no es un llamado personal a uno y personal a otro. El llamado a uno y no el llamado a otro. El llamado macedónico a Italia, como Dios llamó a Gustavo, era para Gustavo y Alcira, porque Gustavo y Alcira tienen que vivir en la unidad de la fe y tienen que tener un mismo pensamiento, un mismo parecer y ser unánimes, ser, como Dios dice, una sola cosa. Y el llamado entonces no es para Juan y no para Luisa, sino que es para Juan y Luisa, porque es un solo llamado, porque es una sola persona, el matrimonio. Amén. Nos encontramos así, nos hemos encontrado varias veces de esta manera, que Dios llama, y en los casos que yo conozco, la piedra de tropiezo ha sido la mujer, y no le ha dado la gana de ir. Y el marido no le ha tocado otro remedio que quedarse. Y no ha cumplido su cometido. Esto está mal. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Divorciarse. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces claudicar, una cosa que no está bien. Que sucederán todavía estas cosas. Yo qué sé si Liliana va a querer ir a Brasil cuando le toque, o si Dino va a querer, a lo mejor Liliana quiere y Dino no quiere cuando le toque ir a Brasil. Yo no sé si Beto Basilio querrá ir a Francia cuando le toque. Pero miren qué solución salomónica hemos tenido en estos días. No sé si ustedes saben que el Señor me habló a mí durante una noche de insomnio. Me habló de ciertos cambios que había que haber en el elenco ministerial. Hicimos cambios tales como poner de administrador de fundación a Néstor y sacar de administrador de fundación a mi yerno Juan Carlos. Cosas bravas. Y poner en la capellanía de la escuela como capellán a Héctor Sarsa. Héctor Sarsa le cayó como un balde de agua fría. Y yo ya vi que no ponía cara linda Héctor. Claro, porque hay aquello, Dios le habló a papi, pero no me habló a mí. Pero no sucedió en algún tiempo esto, pero ahora ya no está sucediendo de vuelta. Y yo me preocupé un poco, digo, a ver si volvemos a las de antes. Porque no es cuestión de que el Señor me hable a mí, a lo mejor puede hablar a Beto, puede hablar a Jorge o a Néstor, o puede hablar a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que respetamos la palabra. No estamos esperando que Dios me hable a mí. Es mejor la obediencia que el holocausto, que el sacrificio. Pero yo me di cuenta, digo, Héctor no agarró. Y claro, se me vino el mundo abajo cuando me dijo, papi, quiero hablar con vos. Ya sabía lo que me iba a decir. Nos pusimos de acuerdo, vino a mi casa a las 10 de la mañana y dice, yo no siento que voy a servir para capellán de los niños en la escuela. He trabajado mucho con niños y adolescentes, pero siento de Dios que ya se terminó todo esto. Yo me preocupé, porque sabía que Dios me había dicho. Y digo, bueno, está bien, yo no te voy a obligar, nadie nos puede obligar, nosotros seremos responsables directos. Si es de Dios lo que yo te dije, ya te arreglarás con Dios tú si no lo aceptas. Y si no es de Dios, pues es que yo me he equivocado, ¿qué le vamos a hacer? Ya pagaré mi culpa.
Digo, lo que no me dejes en la estacada, Héctor. Le digo, no me dejes que yo solucione el problema ahora. Ya que la palabra vino para ti y tú no estás en condiciones de asumir esto, por favor ayúdame a buscar reemplazante. Y se fue con el ala caída, pobre Héctor. Y yo me quedé triste, pero cuando él llegó a su casa, habrán pasado 15 minutos o 20 desde que estuvo en la mía, me habla por teléfono y dice, te encontré, capellán. Caramba, qué rápido. Digo, ¿quién? Dice, pero es con faldas. Digo, tendré que consultar a Néstor y a Luis, una mujer. Dice, sí, es mi señora, Norma, que está entusiasmadísima con trabajar con niños. Usted sabe, el llamado no era para él, según él, era para su esposa. Pero ¿sabe cuál es el juicio salomónico? El juicio salomónico era la mitad para cada una. Esto ha sido el doble para la iglesia. Y ahora los dos son los capellanes de la iglesia. Aleluya, un aplauso para Héctor Sarza. El llamado es para todos. En Lucas 5, 27, 28 leemos el llamado a Mateo. Estamos hablando a una sola persona, no estamos hablando a dos. Estamos hablando a una sola carne. Estamos hablando al matrimonio que es uno. El matrimonio no son dos, son uno. La iglesia no son 20 millones, son una. Que ha de pensar lo mismo, que ha de creer lo mismo, que ha de vivir en unanimidad. Como el matrimonio tiene que tener un mismo criterio, un mismo parecer, no diversidad de pareceres, uno solo, iluminados por la palabra de Dios, sujetos al presbiterio. Y entonces viene el llamado a una persona. Yo no sabía esto hasta que Héctor y Norma aceptaron el llamado, los dos. ¿Qué tanto da decir? ¿Lo aceptó Héctor o lo aceptó Norma? Lo aceptó el matrimonio. Amén. Y tanto el uno como el otro tiene que estar dispuesto a responder al llamado como la Biblia nos aconseja, porque estamos iluminados por la palabra. Y la palabra dice lo mismo que le dije a Mateo, se lo digo a Beto y a Lili. Sígueme. Y dejándolo todo, le siguieron. Aleluya, bendito sea Dios. Vale la pena seguir nada menos que a Jesús. Cantábamos ayer, seguid al Maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil, si estrecha es la senda, no retroceder, siguiendo al Maestro podremos vencer. Aleluya, bendito sea Dios. Más fuerte el aplauso. En Mateo 28, del 16 al 20, se está despidiendo el Señor. El Señor se está despidiendo porque se va a ir al cielo. Es el último capítulo de Mateo. El matrimonio no está en condiciones de decir me gusta o no me gusta. Porque cuando Dios llama hay que responder sí, amén, porque Él es sí, amén. Y si nosotros, al haber alcanzado la unidad de criterio, que es la unidad de la fe,
hemos alcanzado la plenitud de Cristo, no podemos decirle a Cristo sí o no, sino como Él es sí, amén, nosotros somos sí y amén. Cuando Dios llama, hay que responder. No hay que ponerle excusas. Como algunos que dice que cuando se extendieron en la explanada y el Señor iba a despedirse de ellos, dice que algunos le adoraron, pero otros dudaban. Sin embargo, el Señor no hizo discriminación entre unos y otros. Hubiera podido tener la oportunidad de decir, estos no están preparados y estos están preparados. Sin embargo, aunque unos le adoraron, aunque unos se pusieron a sus pies, aunque otros dudaban, sin embargo el Señor le dijo, id a todos, a los que dudaban y a los que adoraban, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Bendito sea Dios. ¿Está claro esto, mis hermanos? El matrimonio es para servir a Dios. No es solo para formar una buena familia. Qué lindo formar una buena familia. Que no le hace mal a nadie. Que la suegra se lleva bien con la nuera. Qué lindo. Que los domingos se hace el asado familiar. Qué lindo. Pero esto no es la familia espiritual. Esta es la familia natural, que es ni chicha ni limonada. Yo me acuerdo de aquel sermón que predicó mi hijo no hace mucho, cuando decía la diferencia entre diversión y consagración. Diversión está muy bien. No vamos a divertirnos, qué sé yo, matando palomas. Vamos a divertirnos jugando en casa. Vamos a divertirnos llevando a los chicos al zoológico. Pero qué diferente es la consagración. El Señor no nos ha llamado para jugar a la televisión, ni para jugar a las cartas, no nos ha llamado para ser una buena familia, nos ha llamado para servirle. Como estos hijos vuestros, Edgardo Núñez, que están en el Chaco y que han preferido consagrarse a divertirse. No creo que haya muchas cosas para divertirse allá. Yo conozco aquellos territorios. Pero Dios nos ha llamado para esto. Y ha llamado al marido y la mujer. Yo sé que hay casos mixtos que el marido no es creyente o es una cosa flojita. Bueno, hay que orar. Estos casos hay que orar y esperar, orar y esperar. Pero son casos particulares que tienen soluciones diferentes. Pero estamos hablando a ustedes, los que están con marido y mujer, tipo Gustavo y Alcira. Estamos hablando, no son dos, son uno. El llamado es para ambos, para uno. Y terminamos. Una buena familia no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es fundar una familia que responda al llamado. Y terminamos con esto. Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No somos
solteros, somos casados. No somos dos al estar casados, sino somos uno. Y es interesante, ayer dije algo acerca del celibato para que no nos mofemos de los célibes. Pero qué lindo es estar casado y servir a Dios, porque el Señor los envía de dos en dos. Si somos uno, ¿por qué digo de dos en dos? No sé, son estas cosas ininteligibles. Pero la gente nos ve de dos en dos. Pero dentro del fondo de nuestro corazón sabemos que somos uno en Cristo. Aleluya. La mies es mucha. Saldremos de aquí con ánimo de responder al llamado de Dios. No se olvide que esta es una iglesia misionera y que hemos vuelto a tomar la bocha. Y todo lo que ha ocurrido en este retiro ha ido hacia este objetivo, por lo menos entiendo yo. En otros retiros ha ido para otro objetivo, pero esto indudable que es un objetivo para salir a llenar todo el mundo del Evangelio de Cristo. Inclinemos nuestras cabezas.